Sí. Ah, no, perfecto. Ahora sí, empezamos. Listo. En nombre del Padre, Del Hijo, del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos, Señor Jesucristo, al encarnarte, te has hecho peregrino y compañero nuestro en el camino de la vida. Enséñanos a leer e interpretar la historia de Israel de tal forma que descubramos la presencia salvadora en el actual momento de nuestra historia, de Colombia, de nuestra existencia, para poder cumplir la misión que Dios nos ha confiado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Yo quisiera que empezáramos con la lectura de dos textos de la Sagrada Escritura. Uno, en la segunda carta a los Corintios. ¿Quiere abrir la Biblia? Segunda carta a los Corintios, capítulo. Yo le puse protestante esta. Lo siento. Muchas gracias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, del 4 al 6. La segunda carta, ¿no? Segunda carta. Capítulo 15. Del 4 al 6. Tengo segunda epístola a los Corintios. Segunda carta. Viene Romanos, Corintios primero, Corintios segundo, en ese orden. Tengo epístola a los Corintios. Viene después de la carta, después de Hechos de los Apóstoles, viene carta a los Romanos, luego carta a los Corintios. Significa Hechos Romanos, sí, después de Romanos. de Romanos. Corintios primero, Corintios segundo. Del 15, capítulo 15. Capítulo 15, del versículo 4 al 6. No encontramos. Nosotros sabemos que estamos en Segunda Corintios y la encontramos. Segunda carta. Segunda Corintios. Segunda Corintios. Romanos, Corintios. Sí, Hechos de los Apóstoles. Romanos, Corintios 1, Corintios 2. Este es el orden siempre que viene. Estamos en Ahora, dos. epístola no es lo mismo que carta. Epístola es lo mismo que carta, ¿no? Lo mismo que carta. Ya me pasó. 15, 13. Porque la segunda de Corintios. Es más fácil de atrás adelante. Y la segunda me termina hasta el 13. Hasta el 13. No tiene 15. Acá no está bien. Espera. De repente me estoy equivocando yo. Por la segunda carta de Corintios, del capítulo 3, del 12 al 16. Era la carta a los romanos la que yo tenía adelante. Entonces carta a los romanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 12 al 16. Capítulo 3. Qué pena. Estaba mirando otra cita que Dije, pero se me acabó en 13. La libertad apostólica. del 12 al 16. Gracias a esta esperanza. Eso. ¿Qué dice? Gracias a esta esperanza
podemos proceder con toda franqueza, y no como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero. Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento y no se levanta, pues solo en Cristo desaparece. Eso, ¿qué dice concretamente? Que los judíos tenían velado su rostro como Moisés cuando bajaba del monte, que tenía que cubrirse el rostro porque el resplandor que había recibido por la comunión con el Yahvé impedía a ellos de verlo en el rostro porque está tan resplandeciente. Entonces el apóstol San Pablo dice que este mismo velo perdura hoy mismo porque los judíos todavía no han podido reconocer en Jesús al Mesías hasta la fecha, ¿no? Está muy lejos. Porque cuando se lee el Antiguo Testamento, no entienden que se habla del Mesías. Ellos leen el Pentateuco, el Génesis, los Salmos, sin tener como referente al Mesías que es Cristo. Entonces esto puede pasar también a nosotros que estudiamos la Sagrada Escritura, entre todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, etc. Sin tener en cuenta, sí, con el velo, con la mente tapada, porque leemos únicamente la letra y no sabemos descubrir detrás de la letra el mensaje que todo está referido a Cristo. Es decir, la razón de ser de nuestro estudio del Antiguo Testamento, de lo que ha seguido, es descubrir en la Sagrada Escritura una referencia directa al misterio de salvación que Cristo es la plenitud, es la perfección, es la culminación de todas las figuras y acontecimientos del Antiguo Testamento. Entonces, para superar nosotros el impedimento que tenían los judíos, debemos hacer una lectura espiritual del Antiguo Testamento. Dice que el velo se ha descorrido. Cristo ha revelado el sentido del Antiguo Testamento, de la ley, de la promesa, de la alianza. Pues solo en Cristo queda destruido este velo. Hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, dice San Pablo, un velo está puesto sobre sus corazones. Porque pierde de vista lo más importante, que era el Antiguo Testamento es una preparación de la venida del Señor. Cuando se hayan convertido, el Señor él espera como judío que un día, tarde o temprano, los judíos también se convertirán a Cristo, lo dice en la carta de los Romanos. Entonces caerá el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, ¿no? Entonces es un texto muy bueno para poder nosotros. Luego pasamos también en la segunda carta a Timoteo. Es increíblemente bonito, ¿no? ¿Cierto? Y todos nosotros, porque nos da la posibilidad que todos nosotros con el rostro descubierto también reflejemos al mismo. Claro, el estudio nos permite destapar el sentido de la Sagrada Escritura y ver el rostro de Cristo en estas figuras que son Abraham, Moisés, David, etc., ¿no? Esta es la gran ventaja de un estudio que tenemos los cristianos, que hemos descubierto que la interpretación del Antiguo Testamento se da en Cristo. Él nos revela el sentido de las Escrituras, porque es la palabra de Dios, ¿no? Para transformarnos en Jesús y poder decir algún día, como decía San Pablo, ¿no? Exactamente. Sí. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Pues ahora Timoteo. Vamos, ¿pasamos para Timoteo? No, dejemos por el momento ahí. Más bien hacemos el ejercicio para ganar tiempo. De repente, mientras tanto llega Enrique.
Bueno, tomemos entonces el formato, el formulario. La primera pregunta dice, la Biblia es el primer y único libro de la revelación de Dios. Esto lo tratamos la última vez. No. ¿La respuesta? No. ¿Cuál es el otro libro? Que nos revela a Dios. La naturaleza. La creación, la historia, la propia historia. Sí, nosotros a través de la razón podemos descubrir que Dios se revela en la magnificencia de las obras que Él ha creado, ¿no? En su propia creación. Sí, por lo tanto, a través de muchos, Dios está presente. Por eso que la segunda pregunta es, dice, Abraham, más adelante, Abraham y Moisés fueron testigos de la primera alianza. Fue Abraham específicamente. Abraham y Moisés sí fueron testigos de una primera alianza que Dios hizo con esos primeros hombres. Pues fue Abraham el que hizo la alianza con el Señor. Vamos a verlo más tarde. Hay dos episodios en la vida de Abraham cuando Dios sale, lo sume en un profundo sueño y le manda partir en dos cabritos y otros animales, ¿no? Y luego Abraham ve en el sueño un fuego que atraviesa estas dos hileras de animales partidos en dos. Entonces, era un poco los animales se utilizaban como víctima para un sacrificio, ¿no? ¿Cuál es el significado de este gesto? Dios hizo una alianza con Abraham. En sentido, pasa en medio de las víctimas de los animales descuartizados. Tenía un simbolismo muy especial para ellos. Dios no acepta sacrificios diferentes de la fe de Abraham. Entonces, el texto bíblico dice que Abraham en ese momento entendió que Dios quería hacer una alianza, una primera alianza con Abraham, cuando le prometió que le daría una descendencia, que le daría una tierra, ya que había abandonado su tierra, ¿no? Entonces, una primera alianza, Abraham es testigo de un pacto amistoso de Dios con él. Con Moisés sabemos que en el Sinaí Dios pacta una alianza con el pueblo Israel por intermedio de Moisés. Entonces, son dos personajes que son figuras de Cristo en la medida que son mediadores de una alianza con los hombres. Abraham con su clan, con su tribu, ¿no? Moisés ya al frente de su pueblo, ¿no? Entonces, Cristo sellará una alianza nueva y eterna, derramando su sangre por toda la humanidad, ya no por un pueblo ni por una familia. Entonces, sí, podemos decir que Abraham y Moisés fueron testigos de una alianza que tuvo como iniciativa Dios. Dios pacta una alianza con Abraham, lo asocia como amigo. Abraham era amigo de Dios, lo dice el texto bíblico. Y Moisés, por supuesto, en el Sinaí, es vocero de la alianza, de la ley. Bueno, sí, entonces. Tercera pregunta. La Biblia hebrea reconoce como norma de fe 49 libros sagrados. ¿Cuántos son los libros de la Biblia hebrea? 39. Son 39. 39. No reconocen los 8 que nosotros, que los católicos, reconocen como libros sagrados, que son sabiduría, Macabeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una pregunta que tiene su cascarita. Sí. No son 49, sino 39. Para ellos. La Torá, cuarta pregunta, comprende Génesis, Éxodo, Levítico, Elías y Deuteronomio. ¿Cuántos son los libros del Pentateuco, de la Torá? 5. Son 5. Son 5. Aquí son. También 5. Ahí hay ¿Cuál de ellos sobra? Elías. ¿Cuál de estos libros sobra dentro de esta lista? Es que Elías no escribió. Elías no es un libro
del Pentateuco, de la Torá, sino es un profeta, el cual no escribió ni una sola palabra. Se supone que su discípulo escribiría algunos oráculos y profecías de Elías. Elías no está entre los profetas escritores. Es un gran profeta, pero no pertenece a la lista de los... Quinta pregunta. La Biblia hebrea fue traducida al griego en el siglo III antes de Cristo. Sí. Me corcho. Pues porque nos soplaron, sí. Sí, efectivamente. 3 siglos antes de Cristo, un grupo solicitado por el rey de Egipto, que tenía a su frente la biblioteca de Alejandría, digo, yo quiero que usted me traduzcan también la Biblia en el griego para que nosotros, todo el mundo, pueda consultar la Biblia de los judíos, porque era una población, una dispersión muy grande, ¿no?, de judíos en Egipto. Entonces, en el tercer siglo se traduce la Biblia del hebreo al griego. La Biblia que utilizaron los apóstoles, los evangelistas, San Pablo, era exactamente la Biblia griega traducida por estos 70, la llaman la Biblia de los 70, porque hay una leyenda que dice que 70 grandes sabios, teólogos, escribas del Testamento se reunieron por separado. A cada uno se encargó de traducir la Biblia del hebreo al griego, y coincidió milagrosamente que la traducción de ellos era exactamente igual. Uy, eso sí es. Es una leyenda, pero sí se llama la Biblia de los 70, porque 70 escribas tradujeron del hebreo al griego. Eran, por supuesto, poseedores, dominaban la lengua griega, si no, no hubieran podido traducirla. Pero la gran ventaja que en la Biblia hebrea están los 8 libros que los judíos no consideraron sagrados. Por tanto, la diferencia entre la Biblia hebrea y la Biblia griega es que la Biblia traducida por los 70, la Biblia griega, tiene los 49 libros, ¿no? No los 39. Y fue utilizada por San Pablo, por los evangelistas, los cuales conocían el griego. Pablo era ciudadano romano, dominaba el griego, dominaba el latín, ¿vale? Y entonces, nuestras traducciones de la Vulgata de San Jerónimo vienen de la traducción de la Biblia griega, mas no de la Biblia. Hoy día, en cambio, los traductores de las Biblias modernas traducen de la Biblia hebrea directamente de la fuente, porque supone que los 70 traductores sí tienen cierta parte de libertad porque dominaban el griego, lo que no nos pasa a nosotros. Pero la traducción literal del hebreo le da cierta superioridad respecto a la traducción de otro idioma. Muy bien. Entonces, en el tercer siglo ya tenemos una Biblia griega al uso de los judíos de ese tiempo. Ante todo, los judíos que estaban en Egipto, que era una diáspora muy abundante. Muy bien. Sí, otra. Entonces, 6 es. Sí. ¿No? Sí. ¿El 6? Fue traducida en el tercer siglo. No, el 6. Todavía no vamos. No hemos llegado todavía. La Biblia católica se identifica con la Biblia hebrea. ¿Se identifica? No. Por el número de libros, ante todo, ¿no? La Biblia católica reconoce los 49 libros del Antiguo Testamento y, además, los judíos no reconocen los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, son dos Biblias muy diferentes. ¿Sí, Jorge, estamos? Sí, perfecto. Muy bien. Número 7. Los masoretas tradujeron la Biblia al griego. Por eso se llama la de los 70. No, pero los masoretas no. ¿Qué hicieron los masoretas? Entre consonantes. Exactamente. Colocaron los punticos encima de las consonantes para poder tener una sola traducción, ¿no? Ya. Sí, son los masoretas. Otra vez, insisto, la Biblia que utilizaron los evangelistas, San Pablo, la primera era la Biblia de los masoretas.
equivoco, porque fue tan solo en la Edad Media que se arregló la Biblia con los cultivos. Por lo tanto, ellos la utilizaban en la forma como venía. Muy bien. Entonces, no. San Pablo y ellos usaron fue la griega. La griega. Más no la griega con los punticos estos, porque fue hecho solamente en el IV siglo después de Cristo, esta adaptación. Por lo tanto, es no. Pregunta número 8. El Nuevo Testamento consta de 27 libros sagrados. Sí. Sí, correcto. La Biblia es el libro de Dios y de los hombres. ¿Participa Dios y los hombres en la redacción de la Biblia? Sí, Dios, claro. Los hombres, claro, los Dios utilizan como inspira instrumentos. a los autores, los hombres escriben con tinta y Dios escribe con su espíritu. Por lo tanto, sí, es el libro de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Dios no se pone a escribir, ni los hombres pueden ser revelados la verdad. Número 10. Dios dictó cada palabra de la Biblia a los escritores humanos. No, por supuesto. El escritor tenía toda la autonomía de escribir de acuerdo a su lenguaje, sus costumbres, su cultura. Dios no intervenía, dio libertad. Es muy respetuoso. 11. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, antes de ser escritos, fueron transmitidos oralmente. Sí. Correcto. No cabe dudar. Ante todo, de los primeros libros, mejor dicho, lo que es el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, y parte del libro histórico como Josué, Jueces, seguramente fueron transmitidos oralmente. Solamente a partir del año 1000, en la corte de David y de Salomón, empezaron los escribas a escribir, recogiendo las tradiciones, leyendas y sagas que tenían oralmente, lo fueron colocando por escrito, porque tenían toda los medios posibles. En una corte siempre hay muchos escribas, muchos historiadores. Muy bien. Sí. La redacción definitiva del Antiguo y Nuevo Testamento duró 1000 años, del 1250 al año 1000. No propiamente. Colócalo un cero ahí, no, y al año 100. Al año 100. Pues realmente fue desde el 1000 antes de Cristo hasta el 100 después de Pero Cristo. suponiendo que Moisés escribió las 10 palabras, partamos de 1250, fueron 1000 años. 1350 años sería. Sí, 1100. 1350 años. 1250 antes, más 100 después, Sí, 1350. 1100 años, algo así. Correcto. Los primeros libros del Nuevo Testamento fueron los 4 evangelios. No porque San Juan escribió mucho después. No. San Pablo. San Pablo. Primero las cartas de San Pablo se fueron a partir del año 52-53. Y el Evangelio de Juan es 10 años más tarde empezaron Marcos, Lucas, por lo tanto no. Sí. Primero San Pablo, ¿en qué más? Primero fueron. San Pablo, alrededor del año 52, escribe a los tesalonicenses las 2 primeras cartas. Luego escribe a los corintios. Entonces, gran parte de las cartas de San Pablo fue escrita antes que el evangelista Marcos, que fue el primero a escribir, alrededor del año 70, Lucas en el año 80, Mateo en el año 80-90, ¿no? Y Juan en el año 100. Entonces, los 4 evangelios son posteriores a los 7 de San Pablo. Todos los libros, esto lo veremos más tarde cuando estudiemos el Nuevo Testamento, me anticipé un poco, ¿no? Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en Jerusalén. ¿Este sí lo tocamos la última vez? No. En diferentes partes. En Jerusalén, en Babilonia, en Egipto. Okay. Para entender la Biblia es preciso tener en cuenta, primero, contexto histórico, géneros literarios, la revelación y la comunidad, que fue escrito en comunidad. Todos los anteriores. Sí, todos. Correcto. Ese sí. Son los 4 criterios para leer la escritura.
tener en cuenta el lenguaje, el género literario, el contexto histórico, y que fueron escritos en comunidad. Y que fueron. Ok. Número 16. Los hombres pueden conocer algo de Dios con la razón natural. Pues algo, muy poquito. Que sí. Poquito, sí. Sí, Dios le dio la razón. Es un dogma. El Concilio Vaticano II dijo que los hombres pueden. Los hombres sí pueden conocer algo de Dios, algo. Un ser supremo, perfecto, Sí, la algo. causa primera de todas las cosas, lo pueden conocer con su propio. Porque ahora viene la segunda pregunta que es complementaria. Los que no conocen la revelación bíblica tampoco conocen a Dios. No, eso tampoco es cierto. Claro. Algo Porque conoce. si lo conocen a través de la razón, pueden conocer a Dios. Por lo tanto, no. Sí pueden conocer a Dios con la razón natural, por lo tanto, no está reservada. Sí, la Biblia es una forma en que Dios revela a sí mismo, pero no es la única. La Biblia es el único documento escrito que contiene la revelación, pero hay otra forma de revelación que no están escritas, que son producto de la investigación, de la inteligencia del hombre, o aún de revelaciones personales. Por ejemplo, imaginamos que Sócrates, este gran filósofo ateniense, ¿no? Y Platón, que era su discípulo, pudieron atisbar la existencia de un Dios diferente de los ídolos del Olimpo, ¿no? De ellos, de Júpiter, etc., a través de su propia inteligencia. Por lo tanto, no es verdad que la Biblia sea la única fuente de revelación de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque si hemos dicho que con la razón podemos conocer a Dios, obviamente, porque si no estaríamos negando a los miles de millones de personas que no conocen el Evangelio ni la Iglesia ni el Evangelio, estaríamos negando la posibilidad de salvación. No conocen a Dios, entonces se pierden. Si una persona que se dedica o que contempla un amanecer, un atardecer y ve la grandeza de Dios, o que no se explica, pero pues... Depende, no lo llama con el nombre nuestro de Dios o de Yahvé o de Elohim, pero dice, debe haber alguien y yo respeto y adoro a esta persona y A mí siempre me ha llamado mucho la atención Einstein, que es creyente, sí. porque al final no puede comprobar muchas cosas a nivel científico y llega a decir, hay un ser superior creador. Así es. El propio Einstein, que bajo cierto aspecto era agnóstico, ¿no? Pero Al principio. en muchas de sus afirmaciones reconoce que hay un ser supremo. En cambio, el otro es científico, este que anda con la... Sí. Este sí es ateo del todo. Así nosotros. Cuando Dios se revela, el 18. Exacto. Las escrituras fueron escritas y transmitidas bajo la guía del Espíritu Santo. Sí. Cuando Dios se revela... Cuando Dios se revela, su mensaje hay que cogerlo con fe, pues no basta la razón. ¿Cierto? Correcto. Cierto. Sí, no acabo de dudar. Y- Las escrituras fueron escritas y transmitidas bajo la guía del Espíritu Santo. Sí. Sí. Claro. Por eso lo consideramos como libros sagrados dignos de fe y forman parte del Señor. En segunda carta a Timoteo, el texto que yo quería citarles, se dice que la Sagrada Escritura es revelada por Dios. Vamos a leer el texto para los que estamos acá. Segunda carta, entre las últimas cartas, antes del Apocalipsis, viene segunda carta a Timoteo. El capítulo 3, del 16. Timoteo. O del 14, Timoteo, segunda carta a Timoteo. ¿Sí? Sí. ¿Del qué? 3. Capítulo 3, del versículo 14 hasta el 16. ¿Sí tiene? Del 16 Sí. al 17. Capítulo 3, segunda carta a Timoteo, del capítulo 14, que dice:
Tú, Patricia, ¿quieres decir? El valor de la Sagrada Escritura. ¿No? Pero ¿No es tú No, en cambio? segunda carta, no es la primera, es la segunda carta. Arriba está. sí, estamos en la segunda. Sí. Timoteo 2. Segunda carta de Timoteo. Sí, del 14. Del 14, pero del capítulo 3, ¿no? El capítulo 3. Sí, estoy en el 3. ¿Del 14 o del 16? El capítulo 3, versículo 14. Sí, ¿cierto? Ahí estamos. O, bueno, no sé. Toda escritura está inspirada por Dios. Exactamente. Al 16. Sí. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Y anteriormente decía, tú en cambio, versículo 14, tú en cambio persevera en lo que aprendiste, dice San Pablo, Y en lo que creíste. en lo que creíste, aprendiste y creíste, teniendo presente a quiénes de quiénes lo aprendiste. Supone que Timoteo era hijo de una madre, de un padre griego y madre judía, porque dice, tú aprendiste desde niño las Sagradas Escrituras de parte de su mamá, porque padre Timoteo es un nombre griego, era pagano, era griego. Dice que desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Pues Timoteo es una persona privilegiada, porque tuvo capacidad de aprender las Sagradas Escrituras desde niño, dice, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la Sagrada Escritura da la sabiduría. Entonces, él dice, es revelada por Dios, lo dice claramente acá, ¿no? Sí. La Sagrada Escritura es revelada en Cristo Jesús. ¿Sí lo tiene, Jorge? Sí, sí. Sí. Perfecto. Respuesta positiva. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Job. Ezequiel no era un... No sé. ¿Qué sobra o qué falta? A ver, Elías era un profeta, por supuesto. Sí, pero lo está metiendo ahí. De acuerdo. Ahí lo está metiendo. No sé falta. Isaías. Ezequiel también era un profeta, pero Sí. Job también, Job no era profeta. ¿no? Es un personaje de la Biblia, pero no tiene nada que ver con los Pues profetas. son los Isaías, tres. Jeremías, Ezequiel, sí. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel estaría, ¿no? Fueron Isaías, Jeremías, Sí. Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel. Y Daniel. Pero muchos consideran a Daniel que no es grande en los profetas porque es una otra personalidad. Bueno, entonces, no. Sobra la figura de Job. Ok. Es miembro, es parte de la Biblia, pero no. Claro. Bueno, en el Pentateuco, que vamos a estudiar hoy, digamos, la introducción, se observan cuatro documentos básicos. Documento yavista, documento eloísta, documento sacerdotal, documento deuteronomista. No sé si lo tocamos la última vez, no creo que lo tocamos. No. Dejémoslo esto. Sí, correcto. Lo tocaremos hoy. Hacia el año 1250 se dieron el éxodo de Israel, la primera Pascua, la Alianza y Moisés. El Éxodo, sí, Moisés, sí. Sí. Sí, Pero no sé todos si- esos todos, sí. acontecimientos se dan con Moisés hacia alrededor del año 1250. Hacia el año 1000, el reinado de David, se da el reinado de David. Sí. Y, sí, la promesa. Natán dice, tú no construirás el templo, pero Dios te dará una descendencia muy importante que es Cristo, ¿no? En el año 1000. Recuerda que habíamos dicho que nos acordáramos de la fecha 1000, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí Hacia el sí. año 900, el reino de David y de Salomón se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Se acuerdan? Creo que sí, pero sí. Sí se dividió, pero Sí. sí era en el año 900. Sí, correcto. Se divide en dos reinos. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. La tribu de Judá y Benjamín queda en el reino del sur, con capital de Jerusalén. En el reino del norte de Samaria
van otras 10 tribus. No, 9 tribus. Sí, entonces. En el reino del norte, que acabamos de decir, surgen los profetas Elías, Eliseo, Amós y Oseas. ¿Se acuerdan de este cuadro que Sí, Elías, sí. 40. Son 4 profetas en el reino del norte. Elías sí. Eliseo, que era el que sucedió, y también Amós y Oseas. Eliseo es el que se quedó con la capa de Elías. Eso, sí. Muy bien, sí. En el reino de Judea, que es el reino del sur, actúan los profetas Isaías, Sí. Miqueas y Sofonías. Sí, Isaías sí. Sí, los 3. Ok. Es porque ese ejercicio que nos ayuda a ubicar a los profetas en una época concreta, porque tiene mucho sentido. Claro. Lo veremos más tarde. Claro. Muy bien. En el reino del norte el reino es ocupado por los asirios en el año 700. Pues sí, fue ocupado en los Poco 700, antes, pero en el año 610, los asirios invaden el reino del norte, que es Israel, lo que es Galilea, Samaria, lo invaden y nunca más volverá a tener independencia, autonomía, ni religiosa ni política. Es parte de Siria. Sí. Palestina es ocupada en su gran parte por los asirios y no volverán más a tener autonomía política y religiosa porque eran dominio de los asirios paganos, por supuesto. Por eso que San Mateo en el Evangelio dice que Galilea, que era parte del reino del norte, era tierra de los gentiles, de los paganos, porque gran parte de la población venía de Nínive, de Siria, y desplazaron a los habitantes de esta tierra para el norte, para Siria. Jesús, en otra palabra, vivió sus 30 años metido en una región que era Galilea, donde había mayoría de gente que venía de Siria, pagana. De ahí que el conflicto entre judíos y gentiles en Galilea era muy fuerte, ¿no? La dificultad que uno se pregunta por qué Dios Padre planeó que Cristo viviera en una región con mayoría o con un gran porcentaje de población pagana, para que fuera mucho más difícil para él predicar el reino de Dios en un ambiente donde era netamente hostil. Mientras que Galilea era poblado 80-90% por judíos más religioso, con la cultura, con la historia. Exacto. El destierro de los judíos en Babilonia va del año 587 al año 500. Fechas exactas que se refieren. Sí, es ¿Cuándo fue el retorno? Fue en el año 538. Aquí hay una cascarita porque, por pequeña diferencia, pero para que uno sepa, en el año 538 el emperador Ciro dio libertad a todas las etnias que regresaron a su tierra, que había sido expatriado por Nabucodonosor, ¿no? Muy bien. A los desterrados de Babilonia los acompañaban los profetas Ezequiel y Habacuc. En Babilonia, ¿quiénes fueron a acompañar a los judíos cuando estuvieron en el destierro? Estos dos señores, Sí. Ezequiel y Habacuc, más no Jeremías, que era contemporáneo. Él se quedó en Jerusalén con los que no fueron desterrados. En cambio, Ezequiel era sacerdote y era profeta. En Habacuc acompañaron a estos tres, se piensa que fueron unos 3.000 familias que fueron desterradas. ¿Y por qué Ezequiel y Habacuc? Porque estas personas que estaban en Babilonia necesitaban de mucho acompañamiento, consuelo, fortaleza, para no perder la fe. Sí, totalmente. Ezequiel era un gran profeta, ¿no? Ok. El rey Ciro de Persia decretó el retorno de los judíos a su tierra. Sí, correcto. Exactamente en el año 538.
Bajo Esdras y Nehemías, los personajes vinieron de Persia, se redactan muchos libros de la Biblia. Sí. Yo creía que sí. Sí. Fue en esa época, después del destierro, que esos dos personajes descubren el valor de la Sagrada Escritura y bajo su régimen muchos escribas retoman, que regresaron de Babilonia, empiezan a escribir, a recoger las tradiciones, escriben los libros. La Biblia, como la tenemos hoy en día, el Antiguo Testamento, fue escrito en gran parte, redactado finalmente en esa época. Los libros sapienciales, etc. También el Pentateuco, los 5 primeros libros, se terminan de redactar en su forma actual bajo Esdras y Nehemías. Bueno. Esdras es más de, ¿cómo se llama eso? ¿Poeta? No, eran dos gobernantes, pero muy ilustrados, que vinieron con todo el apoyo del emperador Ciro y reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén. Entonces le dio libertad a que se expresara, por supuesto, imagínense en Guayaba, de la gente que regresaba de Babilonia, retomar a la libertad, aparente libertad, porque estaban bajo el dominio persa, pero libertad de religión. Entonces empezaron a escribir todo lo que anteriormente habían recibido como tradición escrita o oral. Muy bien. En el periodo helenista, bajo el Alejandro Magno, se escribieron crónicas y libros sapienciales. Sí, también. Fue en la época en que los sucesores de Alejandro Magno dominaban, por supuesto, Palestina. En esa época, en vez del profeta, que ya no había profetas, el profeta Malaquías fue el último profeta del año 500. En el año 300 a.C. se escriben los libros sapienciales, que son muy preciosos para nosotros. Los romanos ocupan Palestina hasta el año 63 a.C. Sí. El cónsul Pompeyo ocupa Palestina y de ahí en adelante hasta el año 300 después de Cristo, Palestina será ocupada por el Imperio Romano. ¿Que derrotó a quién? ¿A los griegos? ¿Cómo? ¿Derrotó a quién? Pompeyo. ¿A quién derrotó? Derrotó a los pequeños reinos que había, pero reinos, no había libertad, eran regímenes provisionales. Había conflictos permanentes entre estos poderes interiores a Palestina, y él aprovechó la discordia que había entre ellos, ¿no? Facciones religiosas, ¿no? Y echó mano a Palestina. Palestina perdió su libertad a partir del año 587, hasta cuando los musulmanes, el Islam, en el año 650 o 700 después de Cristo, ocupan todo el Medio Oriente, Palestina, de ahí las cruzadas, cuando los recuperadores querían recuperar la tierra. Nunca Palestina tuvo libertad hasta 1948, cuando la ONU permitió, a raíz del sufrimiento que tuvo el pueblo hebreo en Alemania, la Shoah, ¿no? Permitió que Israel fuera otra vez un Estado independiente. ¿Desde cuando Israel perdió la libertad bajo Nabucodonosor en el año 587 hasta 1948? Nunca fue un Estado libre, tuvo una constitución propia, un dominio propio, siempre estuvo bajo diferentes griegos, persas, asirios, romanos, luego el Islam. Un destino trágico para un pueblo, ¿no? Al perder la libertad por sus frecuentes alianzas con países, con reinos paganos, que los indujeron a la idolatría, a la violación de la alianza con Dios, perdió todo, dejó de ser monarquía
dejó de tener libertad, dejó de tener por mucho tiempo un templo, porque fue destruido por los romanos, ¿no? Decirlo trágico, un pueblo que recuperó la libertad tan solo muchos siglos después. Finalmente, el judaísmo es el movimiento religioso de los judíos después del destierro. ¿Okay? Sí, sí. Oye, fíjese que no se conoce una... No, es bonito el resumen, muy bonito. Sí, es útil porque uno, primero que todo, si tiene duda, va al texto. Si no lo sabe, lo profundiza. Pero primero tiene una idea. Algo que me llama mucho la atención es que durante estos siglos el Espíritu Santo utiliza profetas. Y el profeta el don de la profecía pues estaba por el mismo Espíritu Santo. Exactamente. Pero también el don de la sabiduría a los que escribieron los libros sapienciales es también una inspiración del Espíritu Santo. Los salmos, el libro de sabiduría, Eclesiastés, los proverbios, el libro de el Coelet, ¿no? Entonces, siempre el Espíritu Santo que en el momento que no hay, que cesa de ver profetas, inspira a sabios, teólogos profundos, ¿no? Libros de Job, etc. Si nunca Dios dejó a su pueblo sin un acompañamiento, bien a través de los profetas, anteriormente a través de los jueces, ¿no? Que inspiraban a Sansón, a Jefté, etc. Siempre Dios acompaña a la vida de su pueblo a través de estos personajes que fue suscitando oportunamente y que cumplieron una misión muy importante. Yo tengo una pregunta. Tú dijiste la vez pasada que en el Concilio Vaticano fue cuando hubo como una mayor divulgación de la Biblia. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque ahí ya había Biblia. Había Biblia, pero como la Biblia estaba traducida fundamentalmente en latín, en la Biblia Vulgata. A partir del momento que en la Edad Media, a partir del año 1200, 1250, el latín dejó de ser el idioma del pueblo. Del pueblo, porque empezaron ya a surgir los idiomas propios, el español, el italiano, el francés, etc. ¿no? Entonces, la Biblia, como estaba escrita en latín, no era accesible a la gente, al vulgo, al pueblo. Entonces, la gente dejó de leer la Biblia. ¿Por qué? Era privilegio del clero y de las personas instruidas, que estudiaban en latín, en la Universidad de París, de Bolonia, etc., las grandes universidades. Entonces, poco a poco la Biblia pasó a ser un libro en el cual solo unas pocas personas leían. Realmente los sacerdotes que tenían que predicar o profesores. Cuando en el año 1538 más o menos Lutero inició su reforma, una de las primeras cosas que hizo fue traducir personalmente del griego, tradujo la Biblia al alemán. Lo mismo lo hicieron los ingleses cuando se separaron los anglicanos, los calvinistas de Suiza, ¿no? Entonces, los católicos quedamos rezagados durante muchos años, de 500 años, cuando ninguno tenía una Biblia a la casa en su idioma, que es una cosa leerlo en latín y traducirlo, otra cosa tenerlo en italiano, en español, en inglés, en alemán. Entonces, de ahí que los luteranos alemanes, ¿no?, se sentían dichosos y dijeron: nosotros no tenemos un magisterio de la iglesia, porque se separaron de la iglesia. No tenemos Eucaristía, porque no creen en la presencia, pero tenemos la Biblia y la tenemos al alcance nuestro para leerla y disfrutarla. Esto fue el atraso, pero en pocos años, 50 años del Concilio Vaticano II hasta hoy, la Biblia ha llegado a tener una difusión tan grande entre los católicos que hoy día no tenemos ningún recelo hacia la protestante, porque decimos: sabemos lo mismo que ustedes. Hoy en día tienen grandes estudiosos protestantes de la Biblia y han ganado mucho terreno, pero nosotros nos hemos aprovechado de los mismos estudios de ellos profundos para tener un conocimiento muy cabal de la Biblia. O sea, con el Concilio Vaticano fue que empezó a haber Biblias en Obligó español. a que la Biblia estuviera en manos del pueblo. Esa es una revolución grande. Claro, y la revolución grande la que hizo los paulinos. Claro. Empezaron estas grandes congregaciones
traducir Teclamer, en todos los idiomas. Hoy día la Biblia está en todos los que idiomas. eso fue a principios del siglo. Sí, pero fíjese que fue un cambio radical al reconocer que la Biblia era la palabra de Dios y que tiene que estar en manos del pueblo. Toda persona puede ahora leerlo, con la diferencia que los protestantes piensan que yo puedo leer, estudiar la Biblia y el Espíritu Santo me inspira a mí personalmente. Nosotros los católicos decimos que el Espíritu Santo guía a la comunidad, a la iglesia. Porque si yo presumo que el Espíritu Santo me inspira, yo puedo sacar cualquier conclusión e interpretación de la Biblia, aunque no sea cierta, porque nadie me puede corregir. Los católicos tenemos un magisterio que es magisterio apostólico. Los obispos, el Papa, los obispos son sucesores de los apóstoles. A ellos, a toda la iglesia, el Espíritu Santo inspira, mas no individualmente, porque ¿cómo puede pretender una persona decir que yo interpreto la Biblia y salgo con cualquier barrabasada, ¿no? Y digo, es el Espíritu Santo? Entonces, habrá miles de interpretaciones diferentes, porque si cada uno pretende que sea el Espíritu Santo que lo asiste, cualquier cosa que diga es verdad para él. Por eso surgieron miles de iglesias de galpón, miles de confesiones. Cada uno piensa que está en derecho de interpretar la Biblia a su antojo. Nosotros, en cambio, tenemos un magisterio que nos dice esta es la interpretación más probable, ¿no? Porque es un magisterio que es inspirado, dirigido por Dios. Cuando el Papa, o un concilio del Vaticano, cualquier concilio, determina las verdades y cómo hay que interpretar ciertos textos, nosotros estamos seguros de que esta es la interpretación que procede de la autoridad apostólica. Muy bien. Los paulinos se adelantaron entonces al Concilio Vaticano II. No fue hace 50 años los paulinos estaban empezando ni siquiera. Sí, por lo tanto no es que se anticiparon, sino son a consecuencia de esto los paulinos empezaron. Muy bien, vamos a buscar quiero compartir con ustedes, ya que hoy tenemos menos al final del tomo 2, ¿no? El tomo 2. Tomo 2. Pasamos ya al tomo 2. El tomo 2. En la cartilla número 3, al final hay una cartilla número 3 que trae si quieren, la cubierta es esta, Ya. cartilla 3, en la página 8. Hay un cuadro, página 8, en la cartilla 3. Yo creo que estás en la cartilla, ¿sí? ¿Verdad que estoy en la otra cartilla? Tomo 2, ¿no? Tomo 2, cartilla 3. Casi la mitad. La cartilla trae dos cartillas, la 3 y la 4. Entonces, en la primera cartilla, página 9. Esa. Sí. Me perdí. ¿Sí? Acá está. Disculpen, muchas gracias. Tranquilo. Eso. Vamos a hacer un repaso de la última vez. Yo creo que hoy, como estamos menos, Bueno, trae unos cuadros horizontales y otros verticales. Es un poco el resumen de lo que estudiamos la última vez, creo que es un buen repaso. ¿Qué nos permite esto? Ubicar personajes históricamente. de la historia en su
contexto histórico, lugar, características, experiencia de Dios y libros bíblicos. Una sinopsis. Una sinopsis. Entonces, empecemos por etapas. Etapas de los patriarcas y matriarcas. ¿Quiénes son las matriarcas? La esposa de Sara, ¿qué más? Rebeca. Raquel. Lía. Y Raquel. Lía era una esclava, de la cual tuvo hijos también. Entonces, del año 1800 aproximadamente hasta 1600 es la etapa en que viven los patriarcas. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob. Y también podemos considerar José, el que fue a Egipto, ¿no? No era patriarca, pero también es una época. Segundo cuadrito blanco, vertical. ¿De dónde viene Abraham? ¿De qué parte de Mesopotamia? De Mesopotamia, de Ur, de Caldea. ¿Dónde vive gran parte en Canaán, Palestina? Él salió de Ur y viajó hasta Palestina, la tierra prometida, ¿no? Pero no era tierra propia porque era habitada por los cananeos, paganos, ¿no? ¿Se acuerda que él va con sus rebaños de acampada en acampada, llega a Betel, luego a Mambré, hasta Berseba, pero en tierra de cananeos, vive en Canaán. Y luego baja ¿a dónde? Jacob, con sus 12 hijos, ¿a dónde baja? A Egipto. A Egipto. Ahí, buscar alimento. Buscando alimento, ante el tiempo fueron libres y luego en la libertad se convierte en esclavo, ¿no? Ahí Muy bien. ¿Qué características? Los patriarcas eran nómadas. No eran sedentarios, no eran campesinos, ¿no? Vivían con sus pastos, con sus rebaños, salían de la parte donde había pasto, ahí iban ellos. Y en tiendas de campaña. Y esto tiene una gran importancia, el hecho de ser nómadas. Por supuesto tenía sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque nunca paraban en un sitio mucho tiempo. Siempre estaban caminando, andando. De ahí que la fiesta de la Pascua, el sacrificio del cordero, era que cuando tenían crías, entonces el primer cordero lo sacrificaban a Yahvé. O cuando llegaban y plantaban, y llegaban a un sitio donde había alguna cosecha, la primera cosecha de trigo, de cebada, etc., también pues era esta un poco la vida de ellos. Nómadas, sin tierra, entonces no eran dueños de ningún terreno, de ninguna tierra. Sin hijos. Abraham se esperó, finalmente tuvo el primer hijo Ismael y luego Isaac, ¿no? Bueno, ¿qué otra? Experiencia de Dios. Dios se manifiesta a través del libro, ¿no? Como un Dios amigo. Abraham era un gran amigo de Dios, tan así que lo visitaba, pactó con él un pacto, ¿no? Y lo probaba duramente cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Protege y bendice con tierra y familia. Entonces, como era más importante, sí, en algunos salmos menciona que sí, Dios bendice con familia, con mucha prole, con mucha... Pero él fue mal interpretado porque pensaban que la bendición de Dios consistía únicamente en tener hijos, tierra y bienestar. Y cuando tenían alguna prueba dolorosa, calamidades o opresión de otros pueblos, no sabían cómo atribuirlo. Cuando llegaron a ser esclavos en Babilonia, se preguntaban, ¿cómo es posible que Dios que bendijo a Abraham, a Jacob, a Isaac, haya permitido que nosotros cayéramos esclavos de los babilonios? No sabían entender. Y tenían que reconocer que el hecho de haber violado la alianza con sus faltas graves, ¿no? Alianza con Egipto, con adorando ídolos, había sido la causa. Por lo tanto, así como Dios
promete bienestar a hijos, así castiga severamente a los que lo violan. Ellos no entendían que Dios también. Job se pregunta, siendo yo que soy un hombre justo, santo, perfecto, ¿cómo Dios permite que yo sea privado de mi salud, de mis hijos, de mis bienes? Entonces, poco a poco se hace camino, se hace, ¿verdad?, que el sufrimiento, el dolor es parte de un designio de Dios. Tan así que los profetas, cuando hablan del siervo de Dios, el siervo doliente de Dios, que será Cristo, ¿no?, hablan que será sacrificado, que será, ¿no? Poco a poco se hace claridad que no siempre el amor de Dios se convierte en bendición, en bienestar de hijos, ¿no? Pero será una revelación progresiva. Muy bien, pasemos. ¿Cuáles libros hablan de los patriarcas? Génesis, básicamente, ¿no? Del capítulo 12 hasta el capítulo 40 se habla de Abraham, Isaac y Jacob y José. Entonces ven que es muy práctico esta parte, de que ubica. Sí, geográficamente, sí, las personas, su relación con Dios. Su religión, etc. Miremos los esclavos. Sabemos que Jacob con los dos hijos bajó a Egipto hacia el año 1600. Hasta 1250 son 400 años y pico de esclavitud, ¿no?, en Egipto, bajo el régimen de los faraones que los oprimían, como los capataces que mandaban a construir las pirámides y los edificios del faraón, ¿no? Aquí tenemos dos mujeres que se destacan, son Sifra y Púa. ¿Se acuerdan cuando el faraón dice tiene que matar a todos los niños hebreos porque tenían miedo de que poco a poco la población crecía tanto que los judíos tenían tanta familia que ponían en serio riesgo al régimen? Entonces, estas dos mujeres valientes ayudaban a que los niños que nacieran no fueran matados por orden del faraón, los salvaban. De ahí nace Moisés. Bueno, entonces, son dos mujeres muy valientes. Bueno, ¿dónde ocurre esto? ¿En qué lugar? En Egipto. Donde el río Nilo era el lugar preferido porque había pastos y hierbas y trigo en abundancia. Por eso que bajó Abraham, bajó Isaac, bajó Jacob a buscar pasto para sus hijos, porque eran nómadas. ¿Cuál es la condición social? Esclavitud. Sabemos perfectamente. Lo leeremos en el libro del Éxodo. La experiencia de Dios es un Dios de muerte del faraón. El castigo de los enemigos. Dios que castiga a los enemigos. Pero en la Pascua, cuando el ángel de Yahvé pasa y mata a los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón a todos los hijos de animales, etc., es un Dios de muerte para ellos, es un Dios de vida para las mujeres que creyeron en él y para todo el pueblo. ¿Cuál es el libro que habla de esta época? El Éxodo. Entonces, es un excelente sinopsis, como dice tú, ¿no?, que nos permite. Bueno, pasemos al otro, liberación de alianza. A partir de 1250 salen los desterrados, salen estos campados. Se dice que no fueron solamente los judíos los que salieron de Egipto, sino todos los oprimidos de otras etnias, todos los esclavos. Salieron todos. La Biblia habla solamente de los judíos, porque había el liderazgo de Moisés, pero seguramente los que pudieron salir, sumándose a los judíos, aprovechando la oportunidad. Tenemos la figura de Moisés, llamado por Dios, colocado al frente de esa hazaña, ¿no? Porque tengan en cuenta que todos Egipto estaba muy bien apertrechado, tenía fortificaciones en toda la parte de Egipto, limitando con el mar Adriático, con el canal de Suez, con el fin de que no saliera y con el fin de que no entraran a otras etnias, porque se habían invadido permanentemente por otros pueblos. Entonces, la salida fue una proeza, porque tuvieron que atravesar los lagos para poder llegar a la tierra libre. Entonces, ahí encontramos la gran hazaña del Éxodo, ¿no? Dios que parte las aguas, veremos
¿Quién es Miriam? ¿Quién es que, perdón? Miriam, la que sigue. Es hermana de Moisés y de Aarón. Porque es ella, después de que llegan a la libertad, que entona el cántico de victoria. Dice que es uno de los textos más antiguos que tenemos. Que cuando llegaron al otro lado del río, del lago, Miriam con panderetas empieza a tocar, a cantar la victoria que Dios dio a ellos. ¿Se recuerda esa mujer? Aarón, el hermano, el pueblo, Yahvé y Faraón. Son los personajes de esta época. Lugares: Egipto, el desierto, tiene que cruzar el desierto, y alianza en el Sinaí. ¿Sí? Muy bien. Las características: liberación, por supuesto, el desierto, dificultades, la alianza en Sinaí. Dios pacta en el Sinaí con ese pueblo de desterrado, de descampados, pacta de alianza en el Sinaí con las 10 palabras, los 10 mandamientos, ¿no? Son sucesos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué experiencia de Dios tiene? Dios se acuerda, después de 400 años, en que uno dice: ¿cómo es posible que Dios, tan amigo de Abraham, de Isaac, de Jacob, amigo tan así que los visitaba? ¿Se acuerdan cuando 3 personas visitan a Abraham y Abraham organiza un pasto, un banquete para ellos? ¿Para qué después, cómo se le ocurre a Dios abandonar al pueblo 400 años? Son muchos, ¿no? No 40 días. Sí. Entonces uno sí se cae. Experiencia de Dios, el Dios sensible que oye, ve y conoce el sufrimiento y libera a los oprimidos. Lo dice textualmente el libro de Éxodo. Dios se acordó de los hijos, de los herederos, de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y finalmente llama a Moisés que se ponga al frente de ellos para liberarlo. Bueno, los libros de que hablan es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hablan del Éxodo, de esta época de liberación. 4 libros en forma. Tenía un libro, encaja con el otro. Sí, son libros que aparentemente son diferentes, pero hablan de lo mismo, de la salida de Israel de Egipto y de su travesía por el desierto, de la alianza, de la entrada a la tierra prometida. Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Bueno, pasemos a las tribus, los jueces. Del año 1200 al 1025 encontramos el sucesor de Moisés, que se llama Josué. El pueblo, no hay pueblo, los que penetraron la tierra prometida no eran un grupo compacto, simplemente Josué repartió la tierra de Palestina a las 12 tribus. Dice: cada uno de ustedes es libre de conquistar, de colonizar, de hacerse cargo de que los cananeos eran un pueblo tan corrupto y tan sacrílego por su rito de fecundidad, etc., que Dios los desterró, permitió que fueran anulados prácticamente, ¿no? Y en su lugar entraron poco a poco las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, viven en tribu, clanes y tribu, clan, familia y tribu, ¿no? Cada uno tenía un territorio asignado, ¿no? Algunos al otro lado del Jordán, otros a este lado, uno del sur y otro del norte. La tribu podría ser grupos entonces, de clanes. Los clanes eran familias, sí. Familias patriarcales enormes, ¿no? Muchas clanes formaban una tribu. Entonces, las tribus de Judá, de Benjamín, de Aser, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Conocemos algunos: Silo y Siquem. Eran sitios donde había pasado Abraham, Siquem, Betzabel. Características: luchan para conquistar la tierra, porque no era que era muy fácil, tuvieron que colonizar o conquistar con armas la tierra que les había sido asignada por Josué. Pero no fue fácil, porque desterrar a esa gente que eran dueños y propietarios de la tierra costó mucha lucha. Entonces Dios suscitaba, cuando se veían agredidos,
cuando había una batalla muy difícil contra los cananeos, Dios suscitaba a unos jueces que eran líderes naturales. Jefté, Débora, una mujer, Barack Obama, etc. Gedeón, más o menos se fue también él, ¿no? Bueno, experiencia de Dios. Dios es el Dios de los ejércitos. ¿Cómo va evolucionando Siga, Enrique. la relación con Dios, no? Enrique, ¿cómo vas? Estoy esperando un momentico, pero arrancamos. Tranquilo. Muy bien. Tráfico difícil, ¿no? Está difícil. Sí. Bueno, Dios se revela como un Dios fuerte. Cada vez que los judíos imploran y piden la ayuda de Yahvé los hace triunfar en sus guerras. Es el Dios de los ejércitos. Y manda a anular, a descabezar, a quemar niños y todo. Ahí uno tiene la impresión que Dios no es un Dios benigno y compasivo, porque las órdenes que da a los jueces hagan arrasen con el enemigo. Arrasar con el enemigo. Esta es la característica del Dios en el libro de los jueces. Y organiza y en las tribus de Israel. Libro bíblico de Deuteronomio habla de esto. Josué y jueces. Por excelencia, el libro de los jueces habla de este libro. Pasemos a la época de los reyes. A partir del año 1025, Samuel, el profeta Samuel, que era uno de los jueces, de los últimos jueces, dice a Yahvé: mi pueblo está pidiendo un rey porque estamos cansados de tener hombres que puntualmente, los jueces, que puntualmente tienen que responder por la libertad, ¿no? Entonces Dios dice: yo pensaba que yo era el rey de Israel, porque en el pacto de Sinaí, Dios ha dicho: yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, yo me hago cargo de ustedes. Entonces, ¿para qué un rey? ¿Para qué un rey humano? Dios dice: bueno, ya que te lo insisten tanto, yo les voy a dar un rey, pero tengan en cuenta, el rey va a tener una corte, va a tener un ejército, usted tendrá que prestar servicio militar. El rey les exigirá tierra, apoyo, se van a arrepentir de tener un rey, dice Dios. Pero ya que lo quieren, yo solo doy. Y pide a Samuel que unja a Saúl, el primer rey. A la muerte de Saúl sucede David, el gran rey, porque a David se le hace la promesa: uno de sus descendientes de la dinastía de David sería rey para siempre, que es Jesús. Sigue Salomón. Hay 3 reyes que fueron buenos reyes, todos los demás fueron pésimos reyes. Son Ezequías, Josías y también Josafat. 3 reyes, falta Josafat, que fue un buen rey. ¿Y David no? David no. David va bien, por supuesto, pero de los sucesores de David y de Salomón fueron estos 3: Ezequías, Josías y Josafat. Tenemos profetas: Samuel, Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías. Ahora sí podemos ubicar como en una, ¿cómo se dice? Hay juegos donde uno ubica Sí, las fichas. las fichas, eso. Cuando uno no sabe dónde colocar un profeta o un juez, basta que lea este sinopsis. Muy bien. Donde hay 2, Palestina, ¿no? La monarquía es Palestina. En el reino del norte, con capital Samaria, y en el reino del sur, capital Jerusalén. Características. Finalmente, Israel tiene reyes, monarquía. Tiene que pagar tributos. Esta es la parte más dolorosa, ¿no? Si ellos quisieran tener un rey, tenían que sostenerlo, a él y a su familia y a todos sus vicios. Entonces, esto les costaba mucho pagar tributos para sostener los gastos del templo, los gastos del rey, de su familia, de la guerra.
injusticias se revelan, por supuesto. Los reyes se vuelven reyes absolutistas y se cometen graves injusticias. La Biblia nos hablará denuncias de parte de los profetas. Los profetas denuncian todos los abusos que cometen los reyes. Experiencia de Dios. Dios, por medio de los profetas, exige justicia y fidelidad a la alianza. Esa es la tarea de Elías, de Eliseo, de Amós, de Oseas. Fíjense, ahora hago un paréntesis. Dios da libertad. ¿Quieren un rey? Bueno, tengan un rey. Pero tiene que seguir cumpliendo la alianza que habían prometido en el Sinaí, que el rey que te prometió bajo Josué cuando hizo una asamblea, cuando instaló las 12 tribus, reunió en Siquem a todos los jefes de tribus. Le digo, bueno, ahora están libres, ahora ya tienen la tierra, Dios ha cumplido, les dio una tierra donde mana leche y miel, y muchos dolores, porque obviamente para conquistarla tuvieron que sufrir mucho. Pero ustedes tienen que decidir ahora, ¿quieren ser fieles a Yahvé, cumpliendo la alianza que había hecho Moisés, o quieren adorar los ídolos de los cananeos? Y le dijeron, no, nosotros hemos obtenido esa tierra de parte de Yahvé, vamos a ser fieles a la alianza. Pero continuamente se casaron con mujeres de paganas cananeas y por supuesto esto traía sus complicaciones porque terminaban por adorar a los ídolos de la mujer, como siempre sucede también. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Los profetas denunciaban las fallas protuberantes que tenían estos y anunciar castigos. Porque Dios era así, premiaba y castigaba. Lo sigue haciendo también hoy día. Mire el calentamiento global, la tala de árboles, la contaminación de los ríos, etc. que está ocurriendo. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestras graves violaciones que hemos cometido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? De modo que sigue siendo el mismo Dios. Pero la percepción de Dios o la relación con Dios va evolucionando a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay un creciendo. Va, con sus altibajos. Sí. Con sus altibajos. Y esa es la vida de uno también. También es interesante mirar. Sí, la relación. La forma percepción y relación de Dios a lo largo de los primeros años en diferentes situaciones ha sido bien diferente. Sí. Es muy interesante este cuadro porque ayuda a formar una idea global, como Dios sigue siendo presente en la vida de su pueblo, pero manejándolo en forma diferente. Fíjese que mientras que no hubo monarquía, no hubo profetas. Cuando empezaron los reyes a manconear a su pueblo y a cometer injusticia, surgen los profetas. Elías, Eliseo, Amós, etc. Porque antes en época de David y Samuel no. Natán, el único profeta anterior. Bueno, ¿qué libros hablan? El libro de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónicas, hablan, y algunos profetas hablan de esta época de monarquía. Pasemos a los desterrados. Sabemos que en el año 587 Nabucodonosor sitió Jerusalén y se llevó gran parte de la población. Se habla de 3.000 familias, sacerdotes, escribas, magnates, comerciantes, fueron llevados el propio rey Sedecías fue arrastrado, fue llevado preso a Babilonia. Aparecen profetas que denunciaron o acompañaron al pueblo israelí en Egipto. Son Isaías II. ¿Por qué se habla de Isaías primero, segundo y tercero? En la Biblia aparece un libro que se llama Isaías, muy amplio, 60 capítulos. Pero del estudio de este libro se concluye que no todo puede ser. Había una distancia de 200 años entre lo que dice Isaías primero, que fue el poeta, un gran personaje, con lo que predice, con lo que habla otra parte del texto.
se arguye que hay tres profetas diferentes, que llamamos Isaías primero, el primero en el año 700, Isaías segundo en el año 400, Isaías tercero en el año 300. El mismo libro, pero con tres ismos. ¿Por qué? Los discípulos de Isaías, o los profetas, para tener resonancia, decían, escribían con el seudónimo de Isaías para lograr aceptación, como sucede muchas veces que hay gente que imita a un gran poeta o escritor. Otra persona que tengo acá, Josías, es un rey, el rey Josías. Ezequiel, profeta. El pueblo de Israel, el siervo de Israel. Pero esto lo explicaremos oportunamente porque sería muy largo. ¿Dónde se mueven este personaje? En Babilonia, en el destierro, entre el río Tigris y Éufrates. Características: viven en régimen de esclavitud, los que fueron arrestados, porque otros se quedaron, los campesinos se quedaron en Jerusalén cultivando la tierra, etc. Bueno, los más preparados se los más preparados fueron llevados fuera. Como siempre, los que dominan aprovechan la clase intelectual más que pueden producir mejor, comerciantes, sacerdotes, etc. La experiencia de Dios consuela y reaviva la esperanza divina de su pueblo a través de los profetas. Según la ley. Con el libro habla del destierro, Isaías II y Ezequiel. Hablan de la época del destierro. Tenemos la penúltima etapa, los restauradores. Cuando en el año 538 el emperador Ciro decreta la libertad, el retorno de estos pueblos, tenemos un gobernador de Palestina, descendiente de David, que se llama Zorobabel. Uno de los descendientes de David logra gobernar bajo el patrocinio del emperador Ciro, Palestina. Tenemos dos personajes importantes, Nehemías y Esdras, y el pueblo. Lo veremos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judá, en Babilonia, en Egipto, en Asia Menor. En diferentes escenarios geográficos actúan estos personajes. Características. Finalmente los judíos se sienten un pueblo, porque después de haber sufrido 50 años la dominación de los persas, cuando se reúnen todos en Jerusalén y reconstruyen la muralla de Jerusalén y el templo, encuentran su propia identidad de pueblo, oprimido, sufrido, pero de manera muy unido alrededor de sus valores religiosos. Hay una especie de teocracia, todos giran alrededor del templo, del nuevo templo que reconstruido. Hay discriminación que hace el personaje de Nehemías. Los judíos que durante el destierro se habían casado con mujeres no judías se ven obligados a echar a su mujer. Entonces hay una discriminación hacia la mujer. No era justo desmembrar una familia por el hecho que se habían casado con una, porque la ley impedía. El judío tenía que casarse con judía, mas no con cananea o con egipcia, etc. Entonces este personaje de Nehemías mandó previamente a los judíos que se separaran, que pasaría con los hijos, ¿no? Sí, por lo tanto un gesto que no tenía razón de ser. Encontramos estos temas en el libro de Nehemías, de la Biblia, el libro de Esdras, en el tercer Isaías. Lo veremos. La última etapa, del año 333 al año 63, tenemos la opresión de parte del régimen de Alejandro Magno, de los sucesores de Alejandro Magno. Y hay un grupo de judíos que se rebela contra la dominación de Antíoco IV, Epífanes, los descendientes de Alejandro Magno, el cual quiso paganizar, helenizar a Palestina. Creó los gimnasios. ¿Con todos los dioses griegos? Sí. ¿Qué pasa? Hay un detalle muy simpático, que los judíos se circuncidan por ser parte por lo tanto,
Para un judío, la circuncisión era una menomación física, ¿no? Cuando acudían al gimnasio, los griegos acudían todos desnudos. El pobre judío se veía muy achantado porque era circuncidado, ¿no? Entonces empezaba a sentirse desfavorecido, por supuesto, por su ¿cómo diríamos? Sí, de su forma de los genitales. Entonces era una rebelión porque se veían obligados a frecuentar los gimnasios, pero en condiciones de inferioridad respecto al cuerpo muy cultivado de los griegos, ¿no? Bueno, sí, era una de las razones, no solo. Este antiguo pacto mandó colocar una estatua de Júpiter en el Santa Santorum del templo. Esta era, por supuesto, una bofetada. Una bofetada enorme. Entonces surgieron los macabeos, se fueron al monte. Entre ellos está Matatías, el padre de los macabeos, el padre de Judas, Simón y Juan, ¿no? Que fueron los tres que organizaron la resistencia y lograron gobernar sobre Jerusalén y parte de Judea. Después de muchos años que no había un gobierno de judíos, ellos lograron gobernar con cierta autonomía. Pero luego se pelearon con otros y finalmente sobrevino en el año 63 el cónsul romano Pompeyo, que era adversario de César, del primer emperador César, echa mano con su ejército a Palestina y ahí empieza el dominio del imperio romano que se acabó hasta que cayó el imperio romano, ¿no? En el año 400 y pico. Sí, o sea, después de Cristo. Tenemos entonces Judá en la montaña, que eran guerrilleros, los mártires para defender la cultura y la fe, los macabeos y muchos otros perdieron la fe, perdieron la vida para defender su religión. Dios acompaña la lucha para defender la fe y la cultura. Dios sabe siempre con él. En esa época se escriben muchos libros de los sapienciales, proverbios, sabiduría, en esa época. Y también libros de los macabeos y el libro de Daniel, que habíamos dejado, ¿se acuerdan cuando estuvimos? Esto me parece que es muy útil, este repaso, porque nos ubica un poco dentro del contexto del Antiguo Testamento. ¿No le parece? Es una buena síntesis. Sí. Sí, ubica muy bien. ¿Qué horas son? Son las 8. Tengo todavía un tiempito para hacer una introducción al Pentateuco. Vamos a entrar en el libro del Pentateuco. Yo te pido permiso. ¿Sí? Bueno, pero okay. la próxima estoy acá. ¿Sí? Sí. No falte porque nos interesa mucho. ¿La introducción al Pentateuco? Al revés. Pues, y al principio. Muchas gracias. No. Saludos a su esposo. Muchas gracias a usted. Ok. Muy bien. Felicidades. Que alcances a llegar a la cita. Entramos en la página 4 del tomo 2. Vamos muy rápido. Está muy bien. Bueno. Aquí dice, primer párrafo, que los primeros 5 libros, bueno, ¿qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros. ¿Cuáles son, Enrique, los primeros 5 libros de la Biblia? Está Génesis, Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dice acá, los primeros 5 libros siempre han tenido gran aceptación y reconocimiento, sea de parte de los judíos, porque para ellos es la ley, la Torá. Lo más importante de la Biblia para ellos es la Torá. La Torá, que son esos 5 libros. Estos 5 libros son fundamentales para ellos. También para nosotros, ¿por qué? Porque contienen muchas de las verdades fundamentales de nuestra fe. Dios creador, el pecado, la promesa, la alianza, ¿no? Son conceptos, son verdades fundamentales de nuestra propia religión. Las traemos como fundamento, como fuente en el Pentateuco. De modo que consideramos estos 5 libros, pero de ellos
fundamentalmente Génesis, Éxodo y Deuteronomio. El libro de Levítico era una colección de normas para el culto, para los sacerdotes. Es muy aburrido, casi nunca uno lo lee completo. Números es una serie de narraciones del itinerario de los judíos en el desierto. Tampoco tiene mucha importancia, pero más que todo, Génesis, Éxodo y Deuteronomio son tres libros fundamentales para nosotros. Bueno, San Pablo y los evangelistas citan permanentemente o aluden al Pentateuco en sus cartas, ¿no? Como hemos visto en este texto que hemos leído, se refiere más a estos libros. Muy bien. ¿De qué significa Pentateuco? Penta 5. Penta 5. Teuco era, mire que tiene una similitud con el nombre. Estuche, esteuco, estuche. Eran los 5 estuches que contenían los rollos de papiro de los libros, ¿no? 5 estuches. Pentateucos, pentaestuches. 5 estuches. Okay. El término griego sirvió para crear la palabra estuche, que viene en italiano, claro. Pero los 70, cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, lo llamaron Pentateuco. Sí, le dieron nombre. Génesis, Éxodo, le dieron el nombre que tenemos hoy día. ¿No? Los hebreos tienen otro nombre, por supuesto, ¿no? Los nombres que tenemos nosotros son nombres griegos latinos. Muy bien. Emilio, una pregunta. Hable más duro que todo oiga bien. Ok. ¿Estos libros se conservan? ¿Estos papiros? No. Ningún original de la Biblia se conserva. Tenemos solamente manuscritos, copia de copias. Pero nosotros, a diferencia de los grandes poemas de Grecia, de Homero, etc., nuestros manuscritos son mucho más antiguos de ellos. Sí, han llegado en condiciones mucho más, por supuesto, por el designio de Dios. Nos han llegado estos manuscritos en papiro y en pergamino. Sí, vienen por ya el código vaticano, el código alejandrino y sinaítico, que son los códigos más antiguos que se conservan en el Museo Vaticano, el Museo de Londres, etc., vienen en papiro. Y son escritos letra mayúscula, ¿verdad? Está todo escrito en letra mayúscula. No hay separación entre una palabra y otra. No hay coma, no hay punto, no hay coma. Todo. Y de izquierda a derecha. Lo que indica que el esfuerzo para los traductores, los que tradujeron y copiaron, al solo copiar un texto de uno a otro, uno comete algún error, lo agrega o quita, se salta una línea. Pero fíjense, Dios asistió en ese proceso de traducción y redacción con el fin de que nos llegara la verdad como Él la quiere, con pequeñas omisiones que son secundarias, ¿no? Como siempre sucede. ¿Sí? Muy bien. Los 5 libros son 5 libros, pero no son obras independientes. Es que uno habla de cosas tan diferentes del libro del Éxodo, sino que un libro encaja con otro. Donde termina uno, empieza el otro. Pues es una misma trama narrativa, ¿no? La creación del hombre, el pecado, la promesa, Abraham, el Éxodo, continúa hasta la muerte de Moisés. Entonces van de la creación del hombre y del mundo hasta la muerte de Moisés, el Deuteronomio. El Deuteronomio contiene 5 discursos de Moisés, el cual habla hasta de su propia muerte, lo que es imposible que ella sea el autor del Deuteronomio. Muy bien. ¿Cuáles son? Me gustaría que hiciéramos ahora el esfuerzo. Les invito, ¿tú no tienes Biblia? Vale, por favor, que miráramos. Entonces, el primer contenido va del Génesis 1 al Génesis 11. Hagamos el esfuerzo de... Claro, se llama en un momentito que termina aquí el curso de Biblia. Ya te llamo. Génesis 1 al 11.
Interesante. Ahora, el capítulo 1 al 11. Yo creo que esto nos quita un poco de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hagámoslo sin ir a buscarlo, porque como las páginas son tan... Bueno, Sí, eso. podría estar. Ya está. Pues del 1 al 11, el Génesis habla de la creación, de los orígenes del mundo, del hombre y de Israel. Del 1 al 11. Cómo nacieron los pueblos, cómo nació Israel. 11 capítulos. Luego, la historia de los patriarcas, del Génesis, del capítulo 12 y que sigue, hasta el capítulo 50, habla de la historia de los patriarcas. Estamos en la página 4. La 3. ¿Sí lo tiene eso? Sí. Ok. Entonces, Génesis se divide en dos grandes partes. 11 capítulos sobre la historia de los orígenes. Otros del 12 al 50 sobre la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José en Egipto. ¿Sí? Esto es el libro de Génesis. Luego tenemos el Éxodo. El Éxodo del capítulo 1 al capítulo 18 se habla de la salida de Israel, de los judíos, de los hebreos, hacia Sinaí. 18 capítulos. Son las plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Todos los intentos de Moisés de convencer a Faraón que lo dejara en 18 capítulos. Luego viene del Éxodo 19 hasta el 40, hasta el último capítulo, y Levítico y Números del 1 al 10 hablan de la revelación de Dios en el Sinaí, del pacto en el Sinaí, y de todo el viaje a lo largo del desierto. Son 3 libros estos que hablan: Éxodo, del 19 al 40, el libro Levítico, todas las normas del culto, el número del 1 al 10. Luego tenemos la marcha desde el Sinaí, donde Dios se reveló, hasta la llanura del Moab, antes de entrar en la tierra prometida. Ya tenemos el número del capítulo 10 al capítulo 36. Y finalmente, los discursos de despedida de Moisés antes de su muerte lo tenemos en el libro del Deuteronomio. Ya tenemos una idea de cómo está configurado el Pentateuco. 5 libros con temas muy unidos, ¿no? Los orígenes, patriarcas, el Éxodo, el viaje en el desierto, los discursos de Moisés antes de morir. Ya tenemos una idea un poco de qué hablan los 5 libros del Pentateuco. Bueno, un punto muy importante. Para los judíos, como les decía antes, el Pentateuco es el libro más importante, son los 5 libros más importantes porque los canonizaron, es decir, los colocaron en el canon, en la lista de los libros sagrados. Para ellos es la constitución del pueblo porque habla del nacimiento de Israel. Por lo tanto, para ellos era demasiado importante el origen del mundo, el nacimiento de su pueblo y la promesa de Dios que les daría una tierra prometida, etc. Por lo tanto, ellos cuando hablan de la Torá, la ley, hablan ante todo de los 5 libros que son los más importantes de ellos. Luego vienen los libros históricos, proféticos, sapienciales, no le dan tanta importancia como estos 5 primeros libros. Para nosotros también son muy importantes, ante todo los 3 que decían. ¿Cómo se formó el Pentateuco? También es interesante preguntarnos. Hasta la Edad Media, los judíos pensaban que Moisés, el gran legislador, había escrito personalmente todo lo que Dios les iba revelando. De allá en el monte Sinaí, cuando se le reveló. Pero poco a poco se encontró que había tantas inconsistencias en estos 5 libros que llegaron a creer que Moisés era el autor único. Muy probablemente alguna parte del Éxodo fueron escritos por Moisés, creemos que tiene, pero no sabemos identificar cuáles fueron las, ¿no?
Tú decías la vez pasada que el Éxodo no fue el primer libro en escribirse. No fue de los últimos. De modo que seguramente no es de Moisés, porque Moisés murió el año 1250. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales creemos que Moisés no fue el autor del Pentateuco, de los 5 libros? Hay anacronismo, por ejemplo. Se habla de la muerte de Moisés en el Deuteronomio. Es imposible que Moisés haya escrito sobre su muerte. Se habla de la tribu de Dan, se habla del nombre de Dan, cuando ese Dan no había todavía aparecido. No puede ser de Moisés. Se habla de los filisteos, que llegaron mucho más tarde en el escenario de Palestina, por lo tanto Moisés no puede ser. También hay contradicciones. Por ejemplo, se habla que el diluvio duró, en un texto se habla de 40 días y otro de 150 días, sí. O uno u otro, puede ser, ¿no? Hay duplicados, se presentan numerosas repeticiones del mismo hecho. 2 veces se habla de la creación del mundo en forma diferente. En una, el hombre es el último a aparecer, en la otra es el primero. Entonces no puede ser que un mismo escritor se equivoque de forma tan grosera, ¿no? ¿Qué más? El decálogo también. Se habla 2 veces del decálogo. Un escritor se cuida mucho de no repetir 2 veces la misma cosa. Hay nombres divinos. En algunos textos se habla que el nombre de Dios es Yahvé, en otro es Elohim, en otro es Yahvé Elohim. Entonces, un mismo escritor no puede dar el nombre de Dios en forma tan diferente. Siempre se refiere de la misma manera, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que el Pentateuco es producto de una larga gestación. A lo largo de muchos siglos fue poco a poco escribiéndose, mejorando, complementándose estos 5 libros con diferentes autores. Entonces, tengo claro, no fue Moisés por muchas inconsistencias, sino que muchas personas echaron mano a la elaboración del libro. ¿Cómo explican los grandes estudiosos protestantes católicos, cómo explican la autoría del Pentateuco? Se crearon 5 nombres, siendo que Dios es llamado como Yahvé en algunos textos, la mayoría de los textos, en otro como Elohim. Elohim significa Dios, a secas. Se decía, los cananeos tenían un Dios que era Él era Dios, no que se daba Dios, era Él. Los judíos dicen Elohim, los dioses. Sí, el nombre que dan a Dios era el plural de Él, Elohim. Pero otras veces se llama Yahvé, como fue revelado a Moisés en la zarza, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de este dato, nació la idea que hay 5 posibles autores de los 5 libros. Uno, el documento yavista, porque en ese documento, en esos textos, gran parte de los textos del Pentateuco, a Dios se le llama con el nombre Yahvé. Por lo tanto, dice, hubo un autor que utilizaba el nombre Yahvé, debe ser diferente del autor que escribía el nombre de Dios llamándolo Elohim. Debe ser diferente, dice. Entonces, encontramos textos del Pentateuco donde a Dios se le llama únicamente Yahvé, otros textos que se le llaman Elohim, siempre refiriéndose al mismo Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hay un tercer documento que utilizan, que está escrito por sacerdotes. Por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, donde se habla que Dios creó el hombre, al cielo y la tierra en 7 días, de que creó el hombre y la mujer, ¿no? Es hecho por un grupo de sacerdotes después del destierro de Babilonia. Entonces, muchísimos. Entonces, el primer capítulo de Génesis fue uno de los últimos a ser escritos. Escrito por diferentes personas a las que nosotros imaginamos. Y hay un documento deuteronomista,
durante el reino del rey Josías, se encontró casualmente en una reparación del templo de Jerusalén, se encontró una copia del Pentateuco y se llamó la segunda ley, Deuteronomio. El griego dice Deutero, 2, Nomos, ley, 2, la segunda edición de la ley. Y se leyó en público, el rey Josías mandó leerlo en público a todos porque habían abandonado tanto la observancia de la ley que el descubrimiento de este libro, que llamamos Deuteronomio, le sirvió para reavivar y reformar un poco la fe de este pueblo. Hay otras, a continuación yo no voy a leerlo, hay otras opiniones diferentes sobre los autores del Deuteronomio, ¿no? Hay gente que habla de la historia de las formas, dice brevemente, hubo autores, hubo personas que incluyeron, que en contacto con leyendas, costumbres paganas de Egipto, de Canaán o de Mesopotamia, incluyeron estas historias, esta leyenda dentro de la Biblia. Por ejemplo, la Torre de Babel, el diluvio universal, la historia de los patriarcas. Hay mucha leyenda que no es historia, pero que está muy similar a lo que encontramos en la literatura pagana. Por ejemplo, lo encontraremos cuando estudiemos Génesis y Éxodo. Encontramos textos que son eminentemente textos paganos que fueron insertos dentro de la Biblia, pero dándole un significado nuevo. Conclusiones, leamos al final de la página 6. A los cristianos, al final de la página 6. Para los cristianos, para nosotros, el Pentateuco, como el resto del Antiguo Testamento, es una obra importante porque aporta muchísimos elementos, personajes, acontecimientos, motivos, símbolos, que contribuyen a iluminar e interpretar el misterio de Cristo. Sí, para entender a Cristo nos hace falta entender mucho de los textos del Pentateuco. Por ejemplo, yo he recogido algunos símbolos que nos vienen del Pentateuco, pero que fueron adoptados por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros celebramos el día festivo, el día domingo, que para ellos era el sábado. Entonces, la costumbre de celebrar el día festivo, el día de Yahvé, el séptimo día, el día en que Dios descansó, lo trajimos del Pentateuco. Adán es figura, Cristo es figura del nuevo Adán, que creó, que dio inicio a la nueva creación que está viendo. Abel, el sacrificio de Abel es recordado en la liturgia, así como tú recibiste el sacrificio de Abel, el justo, recibe también nuestro sacrificio de Cristo, ¿no? En la misa. Pero no me acuerdo, así como recibiste ese sí, se pide en el canon de la misa, hay una que dice, así como tú aceptaste el sacrificio de Abel, el justo, acepta el sacrificio que te ofrece Cristo. Bueno, Abraham es la figura del creyente. Nosotros traemos el nombre de Abraham como el nombre creyente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sacrificio y culto viene del Antiguo Testamento, viene del Pentateuco. Por lo tanto, muchos personajes, figuras y sucesos del Antiguo Testamento, del Pentateuco, lo trajimos al Nuevo Testamento, los evangelistas, San Pablo. De ahí que es importante nuestro conocimiento de los 5 libros, por lo menos de los 3 que dice. ¿Qué dice? Estos elementos interpretados y adaptados pasaron a formar parte de los escritos que la Iglesia llamó Nuevo Testamento. Según esta interpretación, Jesucristo aparece como el nuevo Adán. Abraham se convierte en padre de la fe. Cristo es superior a Moisés. Si Moisés es el legislador, el caudillo de Israel, Cristo es infinitamente superior a Moisés. Pero ven, entonces, si nosotros no leyéramos, no conociéramos el Pentateuco, nos quedaría difícil entender muchas palabras del Evangelio y de la
carta de San Pablo y del Apocalipsis ante todo, ¿no? De ahí la importancia que conozcamos el Pentateuco para poder reinterpretar todas estas figuras aplicándolas a Cristo, a la Iglesia, ¿no? A los sacramentos de la Iglesia. Yo creo que con eso hoy tenemos parte suficiente, ¿no? Muy bien. Y lamentablemente Enrique nos apoyó mucho acompañado. Hicimos un bonito resumen de preguntas que nos vienen acá. Pero es que dedicamos Y llenamos a contestar y llenamos ahí para que haga la tarea. Sí, y es muy valioso, mucho, ¿no? Porque refresca a uno y se obliga. Sí. Entonces dedicamos un buen tiempo a eso. Cuando tú llegaste a esa sinopsis, donde está si las condiciones históricas, el lugar, las personas, la relación con Dios, como la veían, muy bonito. Tú llegaste a un poquito a eso. Despega la mente, ¿no? Ubica cada uno. A mí me llega inmediatamente como un reflejo de la historia, es Sí. mi propia historia. De la vida. Cuando yo era pequeño, mi relación con Dios era esta y esta. Fíjese, que uno ve el progreso en la experiencia de Dios como lo hizo Israel. Israel era un pueblo bárbaro, era un pueblo indígena como nosotros, ¿no? Pero fue caminando, Me llega mucho eso. ¿no? Y esto es también una experiencia de uno, ¿no? Cuando empieza a conocer a Dios, está en un estado de ignorancia total, y va creciendo, y esto es lo que nos dice la Biblia, que hay que hacer el camino, ¿no? Acompañado por Dios para que uno conozca cómo quiere Dios que uno viva la vida de nuestra existencia humana. Lástima que no está Álvaro y que tampoco la señora Álvaro, Elena. que llega la próxima semana ya. Sí, Ya. conviene que ustedes sean muy puntuales porque si no pierden y obviamente se creen huecos vacíos de... Sí, aquí con esto juicioso y Adelante. pasar el cuadro ya te actualizas. Es que abajo hay un grupo de oración. Espera un momento que termine para sentarme. Así digo, Muy bien, llegamos a ver que Enrique tiene una oración final. Sí. Padre, te damos gracias en esta noche por esta reunión donde tú estás presente, porque donde dos o tres están en tu nombre, ahí estás tú. Señor, queremos entregarte estos momentos donde nos enriqueces, donde tú te haces palabra, tu palabra se hace vida y nos alimenta para nuestra experiencia, para compartirte con las demás personas y para que cada día seamos mejores seres humanos. Te entregamos a cada una de las personas que hace posible que este material nos llegue a nosotros. Te entregamos la vida de esta persona que nos está ayudando y nos está guiando con tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos las personas que por alguna razón no han podido venir, Señor. Te entregamos también las personas que sufren, que en este momento no tienen la paz que tenemos nosotros. Que seas tú el consolador de ellos, así como lo fuiste con los peregrinos en Israel. Padre, te entregamos nuestra familia, nuestra vida, nuestra necesidad, cada uno de nuestros dones para que nos muestres de la forma como debemos multiplicarlos. Te queremos entregar cada uno de los deseos que están en nuestro corazón, que están ahí porque tú los pusiste para que se alimentaran, Señor. Riégalos con tu agua sagrada, Señor, para que sigan creciendo, se sigan multiplicando y den los frutos que tú esperas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Ahora sí. Pues esto yo creo que es mejor ya decirle.